Esto es del libro de Krishnamurti, Usted es el mundo. En este audio de libro voy a comenzar con el primer capítulo, que se llama Tres pláticas en la Universidad de Brandeis, que por lo que busqué es una universidad de Massachusetts, en Estados Unidos. Bueno, ahí estuvo el señor Krishnamurti charlando y esto es lo que dijo. 1. Cuando uno viaja, advierte con muchísima intensidad que en todas partes los problemas humanos, aparentemente distintos, son en realidad más o menos similares. Los problemas de la violencia y el problema de la libertad, el problema de cómo producir una mejor y verdadera relación entre hombre y hombre, de manera que éste pueda vivir en paz con cierta decencia y no hallarse en permanente conflicto, tanto internamente consigo mismo como con su prójimo. Por otra parte, existe el problema, como sucede en toda Asia, de la pobreza, de la inanición y de la absoluta desesperación del indigente. Y está el problema, como ocurre en este país, Estados Unidos y en toda Europa occidental, de la prosperidad. Donde hay prosperidad sin austeridad, existe la violencia. Están presentes todas las formas de lujuria, con su total carencia de ética, la sociedad que es enteramente corrupta e inmoral. Existe el problema de la religión organizada, que el hombre está más o menos rechazando por todo el mundo, y la cuestión de lo que es una mente religiosa y de lo que es la meditación, que no son monopolios de Oriente. Y está el problema del amor y la muerte. Son muchos los problemas, y están todos relacionados entre sí. Quien les habla, este caso sería Krishnamurti, no representa a ningún sistema de pensamiento conceptual, a ninguna ideología, sea esta de la India o de cualquier parte. Si podemos reflexionar juntos acerca de estos múltiples problemas, no como si ustedes lo hicieran con un experto o un especialista, porque quien les habla, Krishnamurti, no es ninguna de esas cosas. Tal vez podamos entonces establecer una verdadera comunicación, pero tengan presente que la palabra no es la cosa, y que la descripción, por detallada, por intrincada, por bien razonada y hermosa que pueda ser, no es la cosa descrita. Están los mundos completamente separados. Las divisiones ideológicas del hindú, el musulmán, el cristianismo y el comunista, que han ocasionado tanto mal irreparable, tanto odio y antagonismo. Todas las ideologías son necias, tanto las políticas como las religiosas, porque constituyen el pensar conceptual, la palabra conceptual que tan infortunadamente ha dividido al hombre. Estas ideologías son las que han producido las guerras. Aunque pueda haber tolerancia religiosa, esta llega solamente hasta cierto punto. Después de eso, destrucción, intolerancia, brutalidad, violencia, las guerras religiosas. De manera similar, están las divisiones nacionales y tribales generadas por las ideologías, el nacionalismo negro y las diversas expresiones raciales. ¿Es posible de algún modo vivir en este mundo no violentamente, sino virtuosamente y en libertad? La libertad es absolutamente necesaria para que el individuo haga lo que le plazca,
porque el individuo está condicionado, tanto si vive en este país, Estados Unidos, como en la India o en cualquier otra parte. El individuo está condicionado por su sociedad, por su cultura, por la estructura de su pensamiento. ¿Es de algún modo posible liberarse de este condicionamiento? No ideológicamente, no como una idea, sino estar realmente libre en lo psicológico, en lo interno. De lo contrario, no veo cómo pueda haber democracia alguna, ni un verdadero recto comportamiento. Por otra parte, la expresión recto comportamiento es vista más bien con menosprecio. Pero yo espero que podamos emplear estas palabras sin ningún sentimiento despectivo, y así comunicar con ellas lo que queremos decir. La libertad no es una idea. Una filosofía que se ha escrito acerca de la libertad no es libertad. O es uno libre o no lo es. Uno está en una prisión. Por decorativa que pueda ser esa prisión, un prisionero es libre solamente cuando ya no se encuentra más en prisión. La libertad no es un estado de la mente que se halla aprisionada en el pensamiento. El pensamiento jamás puede ser libre porque es la respuesta de la memoria, del conocimiento y la experiencia. Él es siempre el producto del pasado y no puede generar libertad, porque la libertad es algo que se halla en el presente vital y activo, en la vida cotidiana. La libertad no es estar libre de algo. Estar libre de algo es meramente una reacción. ¿Por qué el hombre ha dado una importancia tan extraordinaria al pensamiento? El pensamiento que formula un concepto conforme al cual trata de vivir. La formulación de ideologías y la tentativa de conformarse a esas ideologías es algo que uno puede observar en todo el mundo. Eso es lo que hizo el movimiento de Hitler, y lo están haciendo cabalmente los comunistas, los grupos religiosos, los católicos, los protestantes, los hindúes, etc. Han afirmado sus ideologías a través de la propaganda por 2000 años y han hecho que el hombre se amoldara mediante amenazas o promesas. Uno observa este fenómeno a lo largo y a lo ancho del mundo. El hombre siempre ha otorgado al pensamiento una extraordinaria significación e importancia. Cuanto más especializado, cuanto más intelectual es el pensamiento, tanto más seria es la importancia que adquiere. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿puede el pensamiento resolver nuestros problemas humanos? Tenemos el problema de la violencia. No solo la violencia del estudiante que se revela en París, Roma, Londres y Colombia, aquí y en el resto del mundo, sino esta propagación de odio y violencia del blanco contra el negro, del hindú contra el musulmán. Vemos la increíble brutalidad y la violencia extraordinaria que los hombres llevan en sus corazones. Aunque exteriormente estén educados, condicionados para repetir plegarias de paz, los seres humanos son extraordinariamente violentos. Esta violencia, que es el resultado de las divisiones políticas y raciales, de las distinciones religiosas, y que tan incrustada se halla en cada ser humano,
¿Podemos transformarla realmente? ¿Cambiarla por completo de modo que podamos vivir en paz? Obviamente. Esta violencia la ha heredado el hombre del animal y de la sociedad en que vive. El hombre se somete a la guerra, acepta la guerra como el modo de vivir. Puede haber unos pocos pacifistas aquí y allá portando eslogans contra la guerra, pero están aquellos que aman la guerra y los que tienen sus guerras favoritas. Están los que pueden no aprobar la guerra de Vietnam, pero pelearían por alguna otra cosa, tendrían otra clase de guerra. El hombre realmente ha aceptado la guerra, no solo en su interior, sino exteriormente. La ha aceptado como un modo de vida. Lo que el ser humano es totalmente, tanto en los niveles superficiales como en los más profundos de su conciencia, produce una sociedad con su estructura correspondiente, lo cual es obvio. Y uno vuelve a preguntarse, ¿es de algún modo posible para el hombre, acostumbrado por la educación a aceptar las normas sociales y culturales, producir una revolución psicológica dentro de sí mismo? No una mera revolución externa. ¿Es posible de algún modo producir una revolución psicológica inmediatamente? No en el tiempo, no poco a poco, porque no hay tiempo cuando la casa está quemándose. Ustedes no hablan entonces de apagar el fuego poco a poco. No tienen tiempo. El tiempo es una ilusión. ¿Qué es entonces lo que hará cambiar al hombre? ¿Qué es lo que nos hará cambiar a ustedes o a mí como seres humanos? El motivo, sea este de recompensa o de castigo, eso ya se ha intentado. Las recompensas psicológicas, las promesas, la promesa del cielo, el castigo del infierno, hemos tenido de eso en abundancia y aparentemente el hombre no ha cambiado. Sigue siendo envidioso, codicioso, supersticioso, violento, temeroso, etc. El mero motivo, tanto si se da en lo externo como en lo interno, no produce un cambio radical. Producirá un cambio encontrar a través del análisis, los cuales es bastante fácil, la causa de que el hombre esté tan lleno de temor, de que sea tan violento, tan fuertemente codicioso, competidor, tan violentamente ambicioso? Desde luego que no. Ni eso, ni el descubrimiento del motivo. ¿Qué lo hará entonces? ¿Qué es lo que producirá, no gradualmente, sino de inmediato, la revolución psicológica? Ese es, a mi parecer, el único problema. El análisis hecho por el especialista o análisis introspectivo no da una respuesta al problema. El análisis lleva tiempo, requiere muchísima penetración, porque si uno analiza erróneamente, el análisis siguiente estará equivocado. Si ustedes analizan y arriban a una conclusión y prosiguen a partir de esa conclusión, entonces ya están bloqueados. Se encuentran en un callejón sin salida.
Y en el análisis está el problema del analizador y lo analizado. ¿Cómo puede producirse en lo psicológico, en lo interno, este cambio radical, fundamental, si no es debido a un motivo o por medio del análisis y el descubrimiento de la causa? Uno puede fácilmente descubrir por qué está enojado, pero eso no hace que uno deje de estarlo. Se puede averiguar cuáles son las causas de la guerra, sean estas económicas, nacionales, religiosas, o tengan su origen en la arrogancia de los políticos, en las ideologías, en los compromisos, etc. A pesar de eso, continuamos asesinándonos unos a otros en nombre de Dios, en nombre de una ideología, en nombre del país o de lo que sea. Ha habido 15.000 guerras en 5.000 años y con todo carecemos de amor, no tenemos compasión. Al penetrar en esta cuestión, uno se encuentra inevitablemente con el problema del analizador y lo analizado, el pensador y el pensamiento, el observador y lo observado, y con el problema de si esta división es real en el sentido de ser un problema factual y no algo teórico. Es el observador, el centro desde el cual uno mira, desde el cual uno ve y escucha, una entidad conceptual que se ha separado a sí misma de lo observado. Cuando uno dice que está colérico, ¿es la cólera diferente de la entidad que sabe que está colérica? ¿Está la violencia separada del observador? ¿No es la violencia parte del observador? Por favor, es muy importante que esto se comprenda. Es la cosa fundamental que debe comprenderse cuando estamos interesados en esta cuestión del camino psicológico inmediato, no el cambio en algún estado futuro o en un tiempo futuro. Es el observador, el yo, el ego, el pensador, el experimentador, diferente de la cosa, de la experiencia, del pensamiento que él observa. Cuando ustedes miran ese árbol, cuando ven ese pájaro volando, la luz del atardecer sobre el agua, ¿es el experimentador diferente de lo que observa? Cuando miramos ese árbol, ¿acaso lo miramos alguna vez? Por favor, acompáñenme un poco. ¿Alguna vez miramos directamente el árbol? ¿O lo miramos a través de las imágenes del conocimiento, de la experiencia pasada que hemos tenido? Uno dice, sí, conozco ese hermoso color, la belleza de esa forma. Uno lo recuerda y entonces disfruta el placer derivado de ese recuerdo, el recuerdo del sentimiento que hemos experimentado estando junto a ese árbol, etc. ¿Alguna vez han observado ustedes al observador como algo diferente del observado? A menos que uno no penetre profundamente en esto, lo que sigue puede que no se entienda bien. En tanto haya una división entre el observador y lo observado, habrá conflicto. La división espacial y verbal que se adueña de la mente con las imágenes
el conocimiento, el recuerdo de los colores otoñales del año pasado, crea al observador, y la división con respecto a lo observado es conflicto. El pensamiento produce esta división. Cuando miramos a nuestro vecino, a nuestra esposa, a nuestro marido, a nuestra novia o novio, o a quien fuere, ¿podemos mirarlos sin las imágenes del pensamiento, sin los recuerdos previos? Porque cuando miramos con una imagen, no hay verdadera relación. Lo que hay es meramente una relación indirecta entre dos grupos de imágenes que el hombre o la mujer tienen uno respecto del otro. Hay una relación conceptual, no una relación verdadera. Vivimos en un mundo de conceptos, en un punto de pensamiento. Tratamos de resolver todos nuestros problemas, desde el más mecánico a los más profundos problemas psicológicos, por medio del pensamiento. Si existe una división entre el observador y lo observado, esa división es el origen de todos los conflictos humanos. Cuando ustedes dicen que aman a alguien, ¿eso es amor? ¿Acaso en ese amor no existen el observador y la cosa que ustedes aman, o sea, lo observado? Ese amor es el producto del pensamiento, se ha separado como un concepto, y en ello no hay amor. ¿Es el pensamiento la única herramienta que tenemos para habérnosla con todos nuestros problemas humanos? Porque el pensamiento no da una respuesta a nuestros problemas, no los resuelve. Podría ser, solo nos lo estamos formulando, no lo afirmamos dogmáticamente, podría ser que el pensamiento no tenga cabida en absoluto, salvo en asuntos mecánicos, tecnológicos y científicos. Cuando el observador es lo observado, cesa el conflicto. Esto ocurre muy normalmente, con bastante facilidad, en circunstancias en que existe un gran peligro. Entonces no hay un observador que se separe de lo observado. Lo que hay es la acción inmediata, una respuesta instantánea que se traduce en acción. Cuando en la vida de uno hay una gran crisis, siempre evitamos las grandes crisis, uno no tiene tiempo para pensar en ello. En una circunstancia así, el cerebro, con todos sus recuerdos de lo viejo, no responde inmediatamente y, sin embargo, hay una acción instantánea. Cuando toca a su fin la división entre el observador y lo observado, hay en lo interno, en lo psicológico, una mutación instantánea. Para expresarlo de una manera diferente, uno vive en el pasado. Todo conocimiento pertenece al pasado. Y es ahí donde estamos viviendo. La vida de uno está ahí, en lo que ha sido, ocupada con lo que fui y, desde eso, con lo que seré. Nuestra vida se basa esencialmente en el ayer, y el ayer nos hace invulnerables, nos priva de la capacidad de ser inocentes, nos despoja de la vulnerabilidad. Así pues, el ayer es el observador. En el observador están todas las capas de lo inconsciente, así como lo consciente. Toda la humanidad está en cada uno de nosotros.
tanto en el nivel consciente como en las capas más profundas de lo inconsciente. Uno es el resultado de miles de años. Incrustada en cada uno de nosotros está toda la historia, todo el conocimiento del pasado. Uno lo descubre si sabe cómo explorar, cómo penetrar profundamente en lo interno. Es por eso que el conocimiento de uno mismo es inmensamente importante. Uno mismo es ahora de segunda mano. Repite lo que otros le han dicho, sea quien fuera el especialista, Freud o algún otro. Si uno quiere conocerse a sí mismo, no puede mirar con los ojos del especialista. Uno tiene que mirarse directamente. ¿Cómo puede uno conocerse sin ser un observador? ¿Qué es lo que entendemos por conocer? No estoy haciendo juego de palabras. ¿Qué significado tiene para nosotros el conocer? Cuando conozco algo, yo digo que conozco el sánscrito, que conozco el latín, o digo que conozco a mi esposa o a mi marido. Conocer un idioma es diferente de conocer a la esposa o al marido. Uno aprende a conocer un idioma, pero ¿puede uno decir jamás que conoce a su esposa o marido? Cuando digo que conozco a mi esposa, es que tengo una imagen de ella, pero esa imagen está siempre en el pasado. Esa imagen me impide mirar a mi esposa. Ella ya puede estar cambiando. Por lo tanto, ¿puedo decir jamás que conozco algo? Cuando uno se pregunta, ¿puedo conocerme a mí mismo sin el observador? Vean ustedes lo que ocurre. Es algo bastante complejo. Yo aprendo acerca de mí mismo, aprendiendo acerca de mí mismo. Acumulo conocimientos con respecto a mí mismo y utilizo esos conocimientos que pertenecen al pasado para aprender algo más sobre mí mismo. Con el conocimiento acumulado que tengo acerca de mí mismo, me miro y trato de aprender algo nuevo acerca de mí mismo. ¿Puedo hacer eso? Es imposible. Aprender acerca de uno mismo y conocer acerca de uno mismo son dos cosas por completo diferentes. El aprender es un proceso constante, no acumulativo, y el uno mismo es algo que está cambiando todo el tiempo. Nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevas variaciones, nuevas insinuaciones e indicios. El aprender no es algo que se relacione con el pasado o el futuro. Yo no puedo decir que he aprendido y que voy a aprender. Es por eso que la mente debe hallarse en un estado constante de aprender y, por lo tanto, siempre en el presente activo, siempre fresca, no añejada por el conocimiento acumulado del ayer. Entonces verán ustedes, si penetran en ello, que solo existe el aprender y no hay adquisición de conocimientos. Entonces la mente se vuelve extraordinariamente alerta, sensible y aguda en el mirar. Nunca puedo decir que conozco acerca de mí mismo. Y cualquier persona que diga yo conozco, yo sé, obviamente no sabe. El aprender es un proceso constante, activo. No es una cuestión de haber aprendido. Si aprendo más, es con el fin de añadirlo a lo que ya he aprendido.
Para aprender acerca de uno mismo, tiene que haber libertad para mirar. Y esa libertad para mirar es negada cuando miramos a través del conocimiento del ayer. En esta parte del libro aparece un interlocutor. Lo denominan así, interlocutor. Le pregunta a Krishnamurti: ¿por qué la separación entre el observador y lo observado conduce al conflicto? A lo que Krishnamurti le responde: ¿quién es el autor del esfuerzo? El conflicto existe mientras hay esfuerzo. Contradicción. ¿Acaso no hay una contradicción entre el observador y lo observado en esa misma división? Esto no es un asunto de argumento o de opinión. Uno puede verlo. Cuando digo eso es mío, ya se trate de una propiedad, de mis derechos sexuales o de mi trabajo, existe una resistencia que separa y por lo tanto hay conflicto. Cuando digo yo soy hindú, yo soy brahmin, esto o aquello, he creado un mundo en torno a mí mismo con el que me he identificado, lo cual engendra división. Ciertamente, cuando uno dice que es católico, ya se ha separado de los que no son católicos. Toda división, sea externa o interna, engendra antagonismo. Por lo tanto, surge el problema siguiente: ¿puedo ser dueño de algo sin crear antagonismo, sin crear esta definida contradicción que engendra conflicto? ¿O hay una dimensión por completo diferente donde existe el sentido de no posesión y donde, por lo tanto, hay libertad? Interlocutor: ¿es en absoluto posible actuar sin tener conceptos mentales? ¿Podría usted siquiera haber entrado en esta habitación y haberse sentado en esa silla sin tener un concepto de lo que es una silla? Usted parece estar dando a entender que no hay necesidad de conceptos en lo absoluto. Krishnamurti: es posible que no lo haya explicado con suficiente detalle. Uno debe tener conceptos. Si yo le pregunto dónde vive, a menos que se encuentre usted en estado de amnesia, me lo dirá. El decírmelo ha surgido de un concepto, de un recuerdo, y uno debe tener esos recuerdos, esos conceptos. Pero están los conceptos que han engendrado ideologías, que son el origen del mal. Usted, un americano; yo, un hindú, un indio. Usted está comprometido con una ideología y yo con otra ideología. Estas ideologías son conceptuales y entonces queremos matarnos unos a otros por ellas, aunque podamos cooperar científicamente en el laboratorio. Pero en la relación humana, ¿tiene alguna cabida el pensar conceptual? Este es un problema más complejo. Toda reacción es conceptual. Toda reacción. Tengo una idea y conforme a esa idea actúo. Es decir, primero una idea, una fórmula, una norma, y después, de acuerdo con eso, una acción. Por lo tanto, hay una división entre el concepto o idea y la acción. El lado conceptual
conceptual de esta división es el observador. La acción es algo que está fuera de nosotros, y de aquí la división, el conflicto. Esto suscita la cuestión de si una mente que ha sido condicionada, criada, educada socialmente, puede liberarse del pensar conceptual y, aún así, actuar no mecánicamente. ¿Puede una mente hallarse en un estado de silencio y actuar? ¿Puede operar sin conceptos? Yo digo que es posible, pero ello no tiene valor simplemente porque yo lo diga. Digo que es posible y que eso es la meditación. Resolver este problema de si la mente total, puede estar enteramente silenciosa, libre del pensar conceptual, libre por completo del pensar, de modo que piense únicamente cuando el pensar es necesario. Yo estoy hablando en inglés. Hay en marcha un proceso automático. ¿Puede usted escucharme en completo silencio, sin ninguna interferencia del pensamiento, viendo que en el momento en que usted trata de hacerlo, ya está pensando? ¿Es posible mirar un árbol, el micrófono, sin la palabra, siendo la palabra el pensamiento, el concepto? Mirar un árbol sin un concepto es bastante fácil, pero mirar a un amigo, mirar a alguien que le ha ofendido o adulado, mirarlo sin una palabra, sin un concepto, es más difícil. Ello significa que el cerebro está quieto, tiene sus respuestas, sus reacciones, es rápido, pero está tan silencioso que desde ese silencio puede mirar completamente, totalmente. Es solo en ese estado que usted comprende y actúa con una acción que es no fragmentaria. Interlocutor: sí, creo saber lo que está usted diciendo. Krishnamurti: bien, pero debe usted hacerlo. Uno tiene que conocerse a sí mismo. Entonces aparece el problema del observador y lo observado, del analizador y lo analizado, y así sucesivamente. Hay un mirar en que todo esto no existe. Es la comprensión instantánea. Interlocutor: ¿está usted tratando de comunicar con palabras algo que usted sostiene que es imposible comunicar con palabras? Krishnamurti: hay una comunicación verbal porque ambos, usted y yo, entendemos el inglés. Para comunicarnos completamente el uno al otro, ambos debemos sentir el apremio de hacerlo y, al mismo tiempo, debemos tener la capacidad, la cualidad de lo intenso. De lo contrario, no nos comunicamos. Si usted está mirando hacia afuera por la ventana y yo estoy hablando, o si usted es serio y yo no lo soy, entonces cesa la comunicación. Ahora bien, comunicar algo en lo que usted o yo no hemos penetrado es extremadamente difícil. Pero existe una comunicación que no es verbal, que ocurre cuando usted y yo somos ambos serios, ambos intensos e instantáneos. Cuando nos comunicamos al mismo tiempo, en el mismo nivel. Entonces hay comunicación, la que es no verbal.
entonces podemos prescindir de las palabras. Entonces usted y yo podemos sentarlos en silencio, pero no debe ser mi silencio o su silencio, sino el silencio de ambos. Entonces tal vez pueda haber comunión, pero eso es pedir demasiado. Fin del capítulo 1.